Alejandro, es mi impresión que fuiste tú un poco el Nick Fury de la operación, reclutando cineastas. No, Mike dice que fui yo digo que fue él, pero voy a tomar el crédito. Dice Mike que yo dije, hagamos la primera antología enteramente latina y la podemos llamar Satanic Hispanics. Y lo dije bromeando y como siempre que hago una broma estúpida de esas, pues nos quedamos así y dijimos, bueno, tratemos. Y literalmente, o sea, después Mike fue donde Epic, quienes financiaron, fueron uno de los cofinancistas de Tales of Halloween y les dijo, queremos hacer esto y por alguna tonta razón les pareció perfecto y dijeron que sí. Y entonces Mike y yo estábamos hablando y mientras hablamos dijimos, vamos a llamar a nuestros amigos, a la gente que admiramos, que nos gustan. Queríamos tener latinos detrás de cámara, enfrente de cámara, pero también reflejar nuestra diversidad. Los latinos no somos un bloque monolítico. Totalmente. Siempre que aquí hablan de latinos piensan en México, pero nosotros somos mucho más que solo México, o sea, no solo México, México es genial, pero somos mucho más que solo México, somos un montón de países, somos muy diferentes, somos muy similares y por eso queríamos tener gente de diferentes lugares. Gigi, ¿cómo fue para ti caminar un poco en ese balance entre ponerle tu sello personal, individual a este corto, a este segmento, pero de una manera también que sea representativo de tu cultura, de tu tierra? ¿Cómo fue eso? Pues estuvo la verdad fue una experiencia única y muy padre porque todos teníamos pues el mismo reto de pues hacer algo que sea muy personal y muy íntimo a nuestra cultura. Yo desde hace mucho tiempo he querido contar una historia de nahuales, pero nunca ha sido la oportunidad correcta hasta ahorita. Y creo que pues gracias y Mike y Alejandro que me contactaron a ser parte de esta antología en mis 5 minutos que estaba de malas, como que le puse todo ese coraje que le tenían a la industria. En aquel entonces tenía mucho rejection. Aquel entonces ya hasta me sentía un poco dudosa pues, de ser directora, de hacer cine. Y, y no entendía por qué no conseguía trabajo. Y me sentía bastante pues frustrada, ¿no? Por mi situación, pero el momento que me presentaron esta oportunidad, esta idea de esta antología, o sea, sin duda yo quise hacerlo lo más mexicano posible, poner todo mi coraje en un segmento y creo que por eso es uno de los segmentos más violentos en la antología. Pero para mí también es muy importante porque como cineasta tenemos la responsabilidad de tomar temas de cualquier tipo, especialmente cineastas del género, podemos tomar temas políticos importantes y hablar de lo que sea y darle ese twist de terror pues, para que nos podamos entretener y poder escapar la realidad por un momento. Y siento que pues en México hay mucho que hablar y el momento que pues mi productor mencionó grabar en Catemaco, dije, wow, o sea, ahí es un lugar de miedo. Pero investigando más y haciendo el research, yo no sabía que en Catemaco es pues el birthplace de brujería. Yo no sabía que ahí es el nido para brujería y que políticos de México, muchos viajan hasta Catemaco para hacerse limpias y Ah, curas y hacer rituales con los chamanes para que les ayuden a tener el poder y manifestar la elección que viene para que ellos ganen. Y me pareció una cosa súper interesante y medio loca. O sea, si México ya está corrupto y loco, no manches con esa historia. Entonces, como que de ahí surgió la inspiración. y tú, Alejandro, en tu corto, en este martillo poderoso, A ver ah, cómo habla sin spoilers, ¿eh? estás inyectando elementos de diferentes géneros. Sí, hay un gran elemento de horror fantástico, pero también hay acción, hay un toque de comedia desenfadada. ¿Qué tantas ganas tenías de eh, explotar esas diferentes intenciones que tal vez no has podido canalizar en otras producciones? A ver, bueno, mira, lo que sucede, yo he hecho bastante comedia de terror, la verdad, pero llevaba una racha larga sin hacer algo mío. No había hecho algo escrito por mí desde Nightmare Cinema en el 2017. Estaba
algo mío que fuera divertido, que tuviera todas esas cosas, pues sí había hecho, a ver, había hecho dos películas, pero no escritas por mí, y un episodio de televisión que sí fue concebido por mí, por Ed Sánchez también casualmente, pero fue escrito por otro amigo, por Greg Hale, otro colaborador. Entonces era como que, y venía también como Gigi, venía de una experiencia de trabajo bastante dura. Y necesitaba ser yo de nuevo, necesitaba volver a mi estupidez habitual, necesitaba dejar todas esas influencias salir sin que alguien te interrumpiera o te dijera no puedes hacer esto. Además que con Mike sucede algo que se ve, o sea, en nuestra colaboración sucede algo que hay en el, que lo ves en el corto. Cada idea estúpida que se nos ocurre termina estando ahí. Por ejemplo, el letrero del título del corto, eso fue como que cuando llegamos a ese punto en edición dijimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¡Pam! Y se quedó, y cada vez que había alguna idea así se quedaba, y eso uno lo agradece mucho. Sí hay una confluencia de tonos bueno, influencias de nuevo. O sea, hay un poco de Tarantino, hay bastante de Tarantino, hay bastante de Sam Raimi, hay un poco de comedia desenfadada, hay su giro, hay un momento Terminator que me gustaba decirle a mí, tiene su cosa de acción donde hago su momentito From Dusk Till Dawn. Eh, la vida y la casualidad han hecho que haya algún plano que recuerda a Blade Runner, y está todo el monólogo Hattori Hanzo. No sé, o sea, sí hay muchas cosas, pero eso es lo lindo de cuando yo puedo hacer algo así sin filtro, ¿no? Que puedo dejar Ujú. salir todas esas cosas. ¿Crees que Hollywood poco a poco está tal vez abriéndose un poco más comparado con ese momento que nos contabas antes? ¿Cómo te sientes hoy en ese aspecto? Sí, no, es muy buena tu pregunta porque creo que nosotros cineastas somos criaturas muy delicadas, somos muy dramáticos igual que los actores. Y hay una forma que a veces avanzamos pensando que todo es una competencia, cuando no debería de ser así, es más colaborativo. Y creo que a todos nos pasa en algún punto en nuestras carreras que nos sentimos muy down, que nos dudamos, que nos frustramos, que pues como somos freelance, no siempre es concreto todo, o sea, Ujú. no hay a veces posibilidad de saber si tenemos otro proyecto o no. A veces es una tras otra y tienes mucha suerte y a veces está muy callada la carrera, y especialmente en momentos como ahorita con las huelgas. Entonces, tenemos siempre que ser optimistas y yo siempre siento que yo soy muy optimista, pero en momentos así como en el que yo estaba cuando se acercaron Mike y Alejandro, sí me sentía muy down y sí como que se abrieron las puertas, no las puertas, se- abrí mi mente a básicamente ver que hay mucho que cambiar todavía para tener cosas más auténticas, que Mm. todavía tenemos que abrir más puertas para diversity, que todavía no hay muchas voces, um, unrepresented voices en las pantallas. Creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer como storytellers y es nuestra responsabilidad contar esas historias para que las audiencias las puedan ver porque es gracias a las audiencias que podemos hacer esos cambios. Alejandro, ya han pasado ¿cuántos años de Juan de los Muertos? Eso. ¿Ya como 12 años más o No, menos? bueno, sí, del estreno sí, 12. Que conste en actas que el título de mi crítica en su momento fue La mejor comedia de zombies es cubana, y lo Eh, sostengo al día de hoy, realmente gran fan de la misma. Eh, 12 años más tarde, ¿cómo evalúas lo que estuvo generando esa película y esa carrera que estuviste forjando a posteriori? ¿Era lo que deseabas? ¿Era lo que imaginabas? Esa es una pregunta más para mi terapeuta. Aprovecha que es ah, gratis, es gratis. Sí.
Yo creo, o sea, a ver, obviamente yo creo que con Juan, o sea, Juan tuvo un éxito que yo no esperaba. Juan tiene una influencia que sigo viendo hoy en día de alguna manera. Gente que todavía, o sea, hace 2 días, justamente me tropecé con un director que no conocía, que hizo algo muy interesante que admiro mucho. Que está en cines ahora, no te voy a decir ni qué es, y justamente me decía que le encantaba Juan. Entonces, es ese tipo de cosas, que pasa el tiempo y sigues encontrándote eso. Ahora, sobre la carrera, yo creo que el tema no es la carrera que forjo a partir de Juan, sino la carrera que he podido tener a partir de estar en Hollywood, porque es completamente distinto. O sea, esta es una ciudad, es una industria muy dura que aprende las lecciones equivocadas de las cosas. Entonces, o sea, Juan para mí es una película donde yo uso el género para tocar temas sociales. Ujú. Pero el tipo de película que me ofrecían aquí era por lo general de terror puro, y al momento que te ponías a hablar del subtexto social de la película, tú veías como la gente, como los productores, no les interesaba eso, solo querían una película de terror. Hasta que salió Get Out, entonces la gente empezó a Mm. preguntarse el subtexto, y uno se queda así diciendo, cabrones, yo llevo 6 años diciendo eso. Em, Más allá de eso, siento que, o sea, yo estoy muy agradecido por todo lo que he hecho aquí. He logrado trabajar con muchos de mis héroes, con Robert Rodríguez, con Sam Raimi, con gente como Mick Garris o Joe Dante. Eh, eh, Se me está olvidando alguno de los grandes que admiro tanto y que me va a matar por eso. Pero sí, o sea, he logrado trabajar con mucha gente que admiro, cumplir muchos sueños. Ahora, ¿he hecho las películas que me gustaría haber hecho? No necesariamente. Y parte de lo que me hizo hacer Satanic Hispanics fue eso, que venía de una experiencia que no era buena y necesitaba sentirme yo. Y, y Satanic Hispanics evidentemente es una película muy pequeña, de alguna manera milagrosa, está logrando salir en un montón de salas, espero que la gente la pueda ver. Lo que yo más saco de esta película es volver a sentirme yo mismo. Y gracias a eso, las cosas que estoy escribiendo ahora son para mí. Estoy aprovechando que estamos en strike, que llevamos 120 días caminando ahí afuera, Ujú. y estoy tratando de reconectar con el tipo de cosas que me gusta hacer a mí, y tratando de proponerme hacerlas sin importar si son o no terror, sino porque es el tipo de cine que quiero hacer. Fantástico. Y estaremos allí viéndolo, o sea, en la pantalla grande, en la pantalla pequeña. Sabemos que tienes un proyecto en Netflix próximamente de Inheritance, así que estaremos prestando atención. Felicidades nuevamente por Gracias. la Muchísimas película. gracias. Un abrazo, éxitos.